Vale. Dale, espera que vuelvo para atrás. Entonces. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es 16, 15. 15. Yo estoy adelantada, que no pase el fin de semana tan rápido, por favor. Hoy es 15 de mayo, creo que es quinta o sexta clase, ¿no? Quinta me parece, de inteligencia artificial. Bueno, para hoy tenían que ver el video de algoritmos genéticos. Vamos a hacer un breve repaso. Recuerdan que nosotros estamos transitando a lo largo de toda esta materia, de toda esta asignatura, abordando la problemática de los sistemas inteligentes. Dentro de los sistemas inteligentes vimos que había, en un comienzo, se había identificado cuando surge la ingeniería del conocimiento, el concepto de sistema basado en conocimiento como aquel sistema que tiene una base de conocimientos explícita. Y había un tipo particular de sistema experto, los que después reconocimos como sistemas expertos tradicionales, que tienen una base de conocimientos explícita y además emulan parte del comportamiento del experto en el dominio en el cual el experto se desenvuelve. Sin embargo, también estuvimos viendo que existían otro tipo de sistemas expertos que no gozaban de esta característica tan estructurada que tenían los sistemas expertos tradicionales y que respondían a otras tecnologías que brindaba la inteligencia artificial y que permitían resolver problemas que resolvían también los sistemas expertos tradicionales. Y estuvimos viendo las redes neuronales artificiales en su momento y hoy particularmente vamos a hablar de los algoritmos genéticos. Y los identificamos como algoritmos matemáticos, son algoritmos de propósito general y sirven para resolver problemas de optimización, problemas donde hay un gran número de variables y ese gran número de variables impide que se puedan resolver matemáticamente. Que generalmente uno utiliza, yo no me acuerdo, porque lo grabé el año pasado el video, si les debo haber contado, yo supongo que sí, que uno generalmente utiliza un algoritmo genético cuando los métodos numéricos ya no funcionaron. Son algoritmos de propósito general que garantizan obtener buenas soluciones, pero no te pueden garantizar que sea la mejor solución. Para espacios de búsqueda donde existe una explosión combinatoria para el hallazgo de las soluciones, son un buen método, también siempre y cuando la solución no necesite de una exactitud extrema. O sea, para dar una dosis de medicamento y que ese medicamento, si te lo doy mal, te mueras, no es un algoritmo genético. Algoritmos genéticos que estamos utilizando. Yo por ahora, por ejemplo, cerramos un contrato con una empresa que fabrica componentes para el petróleo, ¿no? Para las empresas que explotan el petróleo. La construcción de esos artefactos son componentes muy caros, entonces que solo se hacen contra pedido. Pero cuando vos vas a pedir un artefacto de estos, un componente de estos, te dicen, bueno, esto tarda más o menos, ponen el dedo, ven cómo viene el viento y te dice esto tarda 15 días. Y después atajate. En general hay un experto que más o menos maneja los tiempos de producción y te va diciendo. Sin embargo, es la típica tarea que depende de una persona, si esa persona no está, bueno, lleva tiempo, a veces se confunde con el tiempo. Bueno, entonces ahí vamos a hacer un algoritmo, vamos a probar, porque es un MVP el contrato que tenemos, si podemos funcionar con la tecnología, con estos bichitos, como le decimos nosotros, con un algoritmo genético para poder resolver el problema. Entonces, lo que te da es una aproximación en cuanto a cuántos días te va a llevar fabricar esto. Y tenemos un montón de variables en cuenta. Son muchas las variables que hay que considerar. Los métodos matemáticos no lograban una buena estimación, entonces aplicamos algoritmos genéticos. Otra situación donde aplicamos algoritmos genéticos, por ejemplo, fue también para el armado de trenes. Habría que pedirle, después, Sí. El ejemplo de los trenes, Exe no lo tiene en video, ¿no? No lo filmamos en video. El de los trenes no. Bueno, haceme acordar y si habría que pedirle a Exe, porque estaría... Dale, sí, está bueno. Bueno, entonces hablamos de dónde surgía, hablamos de la importancia de la selección natural, de los postulados, de las características de la evolución que también tenían, de la relación del parentesco,
Y decíamos que, bueno, que apareció el concepto de selección natural, esta selección mediante la cual dos individuos se reúnen para generar una nueva solución. Es típico aplicar algoritmos genéticos cuando uno conoce mucho de las características de la solución, pero no sabes cómo obtenerla. Vos sabés cuándo una solución es mejor que otra, pero no podés identificar el método de búsqueda de esa solución, en qué orden la buscaría, justamente porque hay una explosión combinatoria. Entonces, bueno, hablamos de las características de la selección natural, hablamos esto estas cosas biológicas, ¿no? Que suceden en las cuales muchos algoritmos matemáticos después realizan modelos. Esto es maravilloso verlo eh, capaz desde la ciencia, ¿no? Cuando se dice que la ciencia es el conjunto de conocimientos que se obtiene a partir de la observación y el razonamiento, ¿no? Y, y nada, acá si lo vemos está clarísimo. Se generan modelos matemáticos a partir de observaciones de, de propiedades y de sucesos de orden biológico, ¿no? Eso me parece maravilloso. Bueno, hablamos de los conceptos que propone la teoría de la evolución, pasamos también por el tema de la genética y la herencia, hablamos de estos componentes que son interesantes después cuando hablamos de un algoritmo genético en relación al genotipo y al fenotipo, ahí podemos empezar a conceptualizar lo que es la función de aptitud, ¿no? Y bueno, después hacemos este cuadro, para mí es súper interesante, que te relaciona los conceptos de la teoría de la evolución, ¿no? Con los algoritmos genéticos. Se ve mi mouse, ¿no? Que les marca. Sí, sí, se ve. Perfecto, perfecto. Bien, cuando hablamos del ecosistema estaríamos hablando del problema, este problema que queremos resolver, el que me brinda un conjunto de variables y un estado de situación, ¿no? Después, cada individuo es una posible solución, un posible candidato. El cromosoma es cómo describimos esa solución, el conjunto de atributos que consideramos. Yo voy rápido porque esto ya lo vieron. Después, dentro del cromosoma tenemos los genes que se identifican con cada característica o atributo, y el fenotipo sería la función de aptitud. Sería ese patrón que aplicado al cromosoma me da un valor y me dicen cuán apto es ese individuo para hacer solución. A partir de ahí, eh, les presentamos a Dick Van Dyke, que ustedes no saben quién es, pero es un cómico de hace muchísimos años. No, a Holland. Fíjense, uno dice muchísimos años, pero es del año 75. Bueno, ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero yo ya había nacido, yo nací en el 68. Y no son cosas tan viejas, esto es lo que quiero decir. A pesar de que han evolucionado, los algoritmos genéticos siguen siendo lo mismo, pero ha evolucionado en la implementación, ¿no? El uso que se les ha dado muchísimo en tan poco tiempo. Bueno, y acá les presentábamos el algoritmo genético, que es un algoritmo súper sencillo para entender. Se genera la población inicial, proceso de selección, cruzamiento, mutación, cumple criterio de paro, no lo cumple, vuelvo. En cuanto sigo ciclando hasta que termino y salgo por la población final. Cosas importantes a tener en cuenta. Operadores de un algoritmo genético, toda la bibliografía les va a nombrar estos tres como mínimo: selección, cruzamiento y mutación. Algunos otros autores pueden o no contemplar generación de la población inicial y criterio de paro. En un parcial, como mínimo, deberían nombrar estos dos. Si quieren incluir estos dos, lo que abunda no daña. ¿Está? Y otra cosa importante. Estos son los ciclos o las vueltas de un algoritmo genético. La corrida son los loops. La corrida es cuando ustedes salen. Entonces, una corrida de un algoritmo genético tiene muchas vueltas o muchos ciclos. ¿Está? Esto porque ustedes cuando lean bibliografía de lo que lean, van a ver que confunden las palabras, y esto por una cuestión didáctica nos amerita mucho dejarlo en claro. Acá, ¿cómo lo vamos a conceptualizar? Van a ver bibliografía que mezcla y no deja muy en claro. Entonces, para nosotros es fundamental que esto quede claro. Cuando hablamos de ciclos o vueltas, hablamos de esto. Cuando hablamos de corridas, hablamos de salir por acá. Bueno, entonces preguntábamos, bueno, ¿qué se hace, ¿no? Cuando uno quiere correr un algoritmo genético?
Lo que debe definir es el cromosoma, con los que es una cadena de bits, y la función de aptitud, que se aplica al cromosoma y me da un número real. Lo que mostrábamos era, bueno, navegar en esta sábana de soluciones. Uno conoce mucho qué solución es mejor que otra, pero no sabes cómo obtenerla. Les mostramos distintas corridas para que vieran cómo era la búsqueda, y les dábamos un ejemplo. En el caso particular este era el del pececito, ¿no? ¿Quién era el dueño del pececito? Tomamos un cromosoma doble, ¿no? Compuesto, justamente para que vieran un caso complejo, digamos, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es hacer un diagrama de entidad-relación, identificar las variables e instanciarlas. A todo eso podemos identificar el gen principal y les mostramos cómo sería un gen. Cada componente, a su vez, estaría formado por, y eso me daría como una foto del estado solución, que eso es lo que busca el algoritmo genético. Acá les damos valores a estas instanciaciones que hicimos de las variables, y a partir de ahí les mostramos cómo sería un cromosoma, como para que vean, ¿no? Y se den idea. Ahí les mostramos todos los valores que deberían tener y decimos, bueno, esta sería una solución posible. En nuestro caso, el danés era el que era el dueño del pececito. ¿Cómo verificamos si esa solución es válida? Vemos si cumple con todas las restricciones que tenían. Vimos que no cumplía con ninguna, entonces la idea es buscar otra y buscar otra y buscar otra. Y así sucesivamente estaríamos años. Y no tenemos una guía, no es que porque estemos más cerca, la que esté más pegadita va a cumplir más. Capaz de ahí se nos dispara y se nos va para otro lado. Entonces, bueno, después les contamos cómo se hace para definir la función de aptitud. Nosotros, por ejemplo, generalmente cuando trabajamos con esto, trabajamos con alguien que sepa de matemáticas, con algún físico, algún matemático que verdaderamente, algún licenciado en física, algún matemático que nos logre modelar con una función matemática. Off topic, ahí es donde veo diferencias, por ejemplo, entre alguien que no estudia una ingeniería y alguien que la estudia. Vieron que en general, bueno, esto justo queda grabado, muchas veces te dicen, bueno, el que estudia una licenciatura tiene menos carga matemática. Y acá, para resolver este tipo de problemas que se necesita cierto conocimiento matemático para poder abstraerlo, es muy útil todo lo que uno aprende. Y yo creo, fundamentalmente, que como acá radica, no porque tengan que ser la inteligencia artificial, pero en modelar situaciones de relativa complejidad, porque el mundo, o sea, las cosas simples ya están resueltas, convengamos, y más en lo que tiene que ver software. Y verdaderamente acá está la riqueza, ¿no? Así que me parece que la formación matemática sirve para estas, entre tantas cosas sirve para esto. ¿Está? Bien. Bueno, entonces para poder definir la función de aptitud, vemos qué valores aumentan y qué valores disminuyen el valor de la aptitud, y después penalizamos las combinaciones inválidas. Esto cuando muchas veces ustedes me dicen, bueno, pero si se cruza y yo no tenía definido el 1-1-1, supóngase en el caso del pececito, no le aplicaba ninguna, bueno, ¿qué va a pasar? Y directamente ya la función de aptitud te la va a penalizar. ¿Está? Y bueno, lo que uno después tiene que determinar es cómo interpreta la estructura del cromosoma y cómo calcular la función de aptitud. A partir de ahí empezamos a entrar en la ejecución del algoritmo genético, generamos inicialmente la población inicial, vemos los distintos métodos que pueden ser al azar o ad hoc, y en relación a la población identificamos la cantidad de individuos que vamos a manejar y la varianza, si esta cantidad de individuos va a ser constante o va a ir cambiando. Después pasamos al operador de selección, que lo que busca es obtener un subconjunto para que pueda entrar al cruzamiento, una población seleccionada. Es lo que buscábamos como la famosa selección natural, ¿no? Entonces, bueno, existen distintos métodos, fundamental que los métodos lo sepan, estos son los métodos clásicos, después hay variantes, hay muchos artículos que proponen distintos métodos de selección, mi hija no tiene cariño, distintos métodos de selección y analizan la efectividad. Bueno, les contamos el método de torneo que toma de a parejas y esas parejas las hace competir y quien gana, obviamente, gana el mejor. Hablamos de las características, de las ventajas y las desventajas de este método.
y dentro de las ventajas es que es súper simple para entender, súper simple para implementar. Las desventajas es que hacemos competir dos malos, nos quedamos con el menos malo, pero hacemos entrar al siguiente operador, hacemos entrar un individuo que capaz no es bueno. Y capaz también, si hacemos competir entre individuos buenos, vamos perdiendo buenos, entonces podemos ganar malos y perder buenos. Entonces aparece otro método, que es el método de ranking. El método de ranking es muy coherente, toma la población ordenada y de ahí se queda con un subconjunto. Y bueno, ahí el problema es que muchas veces no me quedo con algunos malos y eso puede hacer que me quede dentro de algún máximo local. Entonces, bueno, explicamos el concepto, se los demostramos también lo que es la convergencia prematura en esta búsqueda, ¿no? Si uno se queda ciclando con un conjunto restringido, es como si yo solo veo precios de mi barrio. El otro día daba un curso para gente que no es de sistemas, y yo le decía, bueno, es como si yo miro los precios de mi barrio. Yo me quedo solamente con esa mirada, pero si algún día me tomo el colectivo y el colectivo me deja en 11, yo vivo en Caballito, ¿no? Me deja en 11, voy a encontrar precios mucho más baratos. Y esto es porque no me permití salir, bueno, justamente el algoritmo genético lo que te permite es ir como picando. Uno dice, yo siempre pienso, una vez cuando me lo explicaron me dijeron que era como una sábana de soluciones, y yo me imaginaba una pulga, una pulga saltando por la sábana. Bueno, eso es lo que aplica el algoritmo genético. Y después aparece el método de ruleta. El método de ruleta es un método muy interesante porque ese ya sí interviene con algo de azar, que es eh, uno de los componentes fundamentales del algoritmo genético. Entonces, bueno, ¿cómo funcionaba? Calculaba la función de aptitud, la sumaba, después calculaba el promedio de la participación de este valor de función de aptitud en relación al total, y después calculaba la probabilidad acumulada. ¿Se acuerdan? Tomaba este, le sumaba este, va acá, sumaba este, va acá, y con estos datos lo que construía era como el paño de la ruleta. Es como si ustedes tiraran una bolilla, una ruleta, y supónganse tiene 3 números y hay un número que tiene los 2/3. Obviamente, si yo tengo que jugar, jugaría ese número, porque tiene más probabilidades de salir. Entonces, acá no se hace un paño circular como en la ruleta, sino que se hace un paño de estas características, donde se van ubicando los distintos individuos. Y obviamente, aquellos individuos que tienen mejor valor de función de aptitud tienen mayor probabilidad de ocurrencia. Sin embargo, no anula la probabilidad de ocurrencia de los individuos con peor valor de aptitud. Bueno, ahí habíamos visto ventajas y desventajas de este método. La desventaja es que capaz alguno bueno no sale nunca y podría tener mala suerte y que todos los random me tiren a números malos. Entonces aparece un método que combina el método de ruleta con cierta manipulación genética, uno podría pensar, que es control sobre el número esperado. Entonces lo que hace primero es una preselección de los mejores. Se garantiza tener a los mejores. Y después te tira el aleatorio. Es como si yo dijera, bueno, tengo que elegir un equipo de fútbol, me busco a los mejores. Y después, lo que sobra, o sea, los que me quedan, pongo algunos random. ¿Está? Bien, entonces lo que hace es calcular la función de aptitud y calcularle un promedio. A partir del promedio, lo que hace es calcular la relación, o sea, lo que busca es un índice entre la relación y el promedio para ver quién supera la media. A partir de ahí, los que superan a la media los voy tomando en la cantidad de valores que tiene la parte entera, y después con la mantisa de este valor que queda, aplico, como una nueva función de aptitud, aplico el método de ruleta. Y ahí sí tiro los random, los que faltan, y completo el círculo. Fíjense que acá les mostraba este paño y miren el paño anterior. ¿Ven? Miren cómo cambia. Y uno, miren ahora cómo queda. ¿Está? Bien. Después de la selección pasamos al siguiente operador, que es el cruzamiento. En el cruzamiento lo que hacemos es tomar de a pares, dos padres, y generar dos hijos. Tiene una característica particular: los dos padres generan al hijo y desaparecen, se genera una nueva población, la población cruzada. Por eso ustedes ven que estos son azules, los que quedaron en la población seleccionada, mágicamente estalla el cruzamiento y se genera una nueva población. Existen distintos tipos de cruzamiento, los mostramos con color porque es bastante más claro, nos parece, para que vean. Entonces, bueno, tenemos la cruza simple, de dos padres se obtienen dos hijos, está con un único punto de corte. La
cruza multipunto, con más de un punto de corte, acá pusimos 2, pero podríamos tener más. Después empezamos a trabajar las máscaras. La máscara complemento es parecido a un multipunto, ¿está? Linda preguntita de examen, ¿está? Después podríamos tener una máscara doble, que es cuando tenemos 2 máscaras. Recién acá es cuando se pueden empezar a repetir características, ¿está? Bien. Y después tenemos el método al azar, que lo que hace es identificar, ¿no?, un random, una estrategia de selección, y a partir de ahí, tirando los random, calcula el primer hijo. El segundo hijo lo puede calcular como el complemento o nuevamente tirando el azar. Si es el complemento, no repite características. Si es al azar, sí puede repetir características y se pueden perder características. O sea, yo me junto con mi marido y tenemos hijos. Capaz, mis 2 hijas sacan la altura y la contextura de mi marido, y ninguno sacó esta altura privilegiada y este cuerpo latino. Lo bien que hacen, ¿está? Bien, después pasamos, una vez que terminamos con el cruzamiento, pasamos a la mutación. Y acá hay otra cosa clara para, esto es una máquina perforadora. Este es Pablo, que fue su interpretación gráfica de la mutación. Yo hubiese puesto, no sé qué hubiese puesto, un bisturí, capaz, como una incisión, no sé. Bueno, acá hay algo importante para nuevamente dejar en claro por una cuestión de vocabulario. El operador de selección se activa en todas las vueltas, porque yo paso en todas las vueltas, pero se ejecuta solo en algunas. Puede que yo pase por la mutación, pero no lo ejecute. Pero activar el operador se activa. Ahí nuevamente van a ver que la bibliografía muchas veces no es clara. No la bibliografía que le damos para leer. Esa es circunstancial, porque eso yo se los explico. Yo les digo el día de mañana cuando lean. Es como el tema de la función de activación y la función de transferencia. Cuando agarran bibliografía, hay veces que yo lo leo artículos, qué sé yo, y yo digo, esto lo escribió el enemigo, esto es para que no lo entienda nadie, porque se confunden, lo nombran de una manera, después lo nombran de otra. La ingeniera, todo ordenadito, me gusta tener la definición de conceptos clara, está estas famosas protofases de identificación de conceptos. No les digo que haríamos un emparrillado con Cintia, pero le patearíamos el poste al artículo, ¿no? Ahí cerquita. O le podríamos hacer un análisis de protocolo. Ahora Claro. ya mis chicos empiezan a entender, la otra vez no me acuerdo a quién le decía, no seas un perceptrón, y me miró, y yo me quedé, bueno, no importa. Entonces, bueno, podemos, como dice mi hija más chica que empezó a estudiar sistemas, me dice, mamá, ¿podemos empezar a hablar en difícil y solo nos entendemos nosotras? Porque Claro. claro, mi marido y mi hija mayor son médicos, entonces a veces hablan y nosotras miramos para el techo como diciendo, bueno, cuando terminen de hablar volvemos. Y me dice, mi hija, ahora podemos empezar a hablar en difícil nosotras. El otro día no sé qué palabra había aprendido y la usaba, y digo, pero Chami está mal usada, no importa, déjame decirle que suena fashion, me Claro. dice. Así que bueno, ¿qué pasaba con la mutación? Entraba la población cruzada y yo me pregunto, después vamos a ver cómo ejecuto la mutación. Si la ejecuto, entonces aplico el operador la operación, la función de mutación a la población cruzada y obtengo la población mutada. Si no lo ejecuto, la población cruzada queda igual que la población mutada y salgo con la población mutada. O sea, preguntita de examen. En un ciclo, ¿la población mutada podría ser equivalente a la población cruzada? Sí. ¿Puedo garantizar que siempre sea igual? No. ¿Puedo garantizar que siempre sea distinta? Tampoco. En cuanto cambia, la teoría siempre propone que se cambie un gen de un único individuo. ¿Está? Bien, acá les mostramos si se ejecuta o no la mutación. Entonces decimos, bueno, vamos a tener un random y una probabilidad, y vemos, si no muta, las poblaciones quedan iguales. ¿Ven? La población mutada queda igual a la cruzada. Ahora, si tiene que mutar, esperen que iba a estornudar. Ahí está. Tiro otro random, que es un random de posición, para saber qué posición voy a cambiar. Entonces digo, bueno, importante, si fuera un número mayor, 205, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sigo y sigo contando por acá. O sea, cuando termino por acá, vuelvo a contar por acá. ¿Listo?
Bueno, y a partir de acá, si me tocaba mutar, tengo que ejecutar la mutación, lo que hago es cambiar un 0 por un 1. En realidad, la operatoria no es para nada compleja. Entonces, bueno, les mostrábamos para qué servía la mutación con distintos coeficientes y después les mostrábamos distintos métodos de mutación. La mutación simple, la adaptativa por convergencia y la adaptativa por temperatura ascendente o descendente en relación a la cantidad de vueltas. En la mutación simple la probabilidad es constante, en la adaptativa por convergencia tomamos un promedio de la función fitness y vamos haciendo aumentar o disminuir la probabilidad en relación a este promedio, y después la adaptativa por temperatura tiene que ver con la relación de vueltas, empiezo con poca a mucha o de mucho a poco. Bien, una vez que termino la mutación, pasamos al criterio de paro. El criterio de paro lo que me dice es si cumplo con determinada condición para salir y terminar la corrida o entrar en una nueva vuelta. Fíjense que acá la población cruzada, yo les podría decir, ¿se ejecutó la mutación? Sí. ¿Por qué? Porque ahí, ven, está en amarillito que se cambió. Bien, existen distintos criterios. La cantidad de vueltas, el tiempo transcurrido, haber encontrado un individuo. Si encuentro un individuo con determinada función, valor de función fitness, frene la corrida, listo. O muchas veces cuando hay el promedio de la población cumple con determinado valor de la función fitness, también puedo frenar. Y existen otros criterios. A partir de ahí, supónganse no cumple con el criterio de paro, la población mutada pasa a ser una población que ingresa nuevamente a otro ciclo, pasa por la selección, cruzamiento, mutación, supongamos que se cumple el criterio de paro, entonces en ese caso la población final es la población mutada, esta verde que yo calculé. Lo que dice la teoría es que cuando uno tiene la población final, busca el mejor individuo a través de la función de aptitud, y esa es la solución que tengo que interpretar, ¿no? Entonces les mostramos qué pasa en la práctica, que muchas veces con la misma población y todo tengo distintos, distintos resultados, y si voy ajustando los parámetros más que más. Pero sin embargo, no garantizo que en la última corrida, ¿no? En la última vuelta tenga el mejor individuo. Entonces esto tiene que ver con el historial. Y hoy por hoy las herramientas me permiten tener registro de todo eso. Entonces en la práctica lo que se hace es, a partir de todas las corridas realizadas y de todas las vueltas, encontrar al mejor individuo y que esa sea la solución a interpretar. Así que bueno, les dejamos acá frameworks para que puedan utilizar. Y acá el baile de la tarde, de la mañana en realidad. Bien, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? ¿No lo vieron? ¿Lo vieron? Me es un poco difícil ver lo de la mutación. En relación a cómo se hace o el impacto. Claro, o sea, en el ejemplo que se proponía, era como que cambiaba un valor dependiendo, bueno, si mutaba o no mutaba. Pero Exactamente. después, no sé si va más allá. No, es eso, la mutación es eso. Después en la práctica, muchas veces cuando vos lo implementás, por eso les decía, la teoría plantea esto. Hay veces que uno fuerza un poquito más, lo fuerzas un poquito más, lo tocas vos y le cambias algo más. Corres el peligro que se te dispare al cuerno. Pero si lo trabajas así funciona normalmente, o sea, y anda. Esto es lo que quiero decir. Cuando uno a veces, cuando ve los algoritmos genéticos, decís, ¿y esto es verdad? ¿Esto funciona? Nosotros deberíamos darle en estas condiciones. ¡Ay, qué desorden! Bueno, estaba peor, porque estamos recién mudados. Y esto funciona, esto tiene una demostración matemática. Nosotros no se las damos porque el objetivo de este curso no es que generen ustedes nuevos mecanismos de mutación, nuevos operadores de selección, ni nada por el estilo. Es que ustedes sepan utilizar esta tecnología, esta técnica de resolución para resolver problemas. Pero por eso a veces digo, bueno, confíen en que funciona. ¿Está, Franco? O sea, si la duda era cómo se implementa de esta manera. O sea, la operatoria teórica es esta claramente. A veces en la práctica estos bichos, cuando uno los corre,
como los corres a través de herramientas, a ver, voy a forzar esta vuelta un poquito, a ver acá me freno, fuerzo un poquito, a ver si muto y si no muto cuánto me da, no, mejor no muto, sigo, te da esa facilidad, esa ductilidad porque estás con alguna herramienta haciéndolo, pero la teoría logra generar un modelo sólido y que converge, garantiza convergencia, ¿está? Ok, ¿Respondido, Franco? sí. Perfecto. Bien, ¿alguna otra duda? Si no, vemos el ejercicio de protocolo que también tenían para hoy. Perfecto. Te hago la última duda Sí. que me quedó sobre preselección de los mejores. Cuando sacaba la función prima y después los promedios de la función prima. Paren que voy y se los muestro. Control sobre número esperado, acá, cuando hacía acá. No, perdón, no están viendo. La chica es egoísta y se muestra ella misma, no porque me gusta verlo yo. Me lo autoexplico. Acá. Sí. Claro, no, en el que sigue. Exactamente ese. Sobre cómo rellena la tabla de P. ¿Cuál? ¿Esta de acá? Sí. De la misma manera que lo hacías en la anterior, cuando hacías ruleta. Haces el total dividido esto. Es qué participación tiene sobre el total cada uno de estos individuos. Es lo mismo que haces acá se aplica ruleta. Se aplica ruleta con esta nueva función de aptitud. Sería 3 dividido 0, no, haces 0,0 dividido 3. Lo que estás buscando es qué relación hay entre esto y esto. Ok. Por eso después fíjate que esto te da 100%, porque te lo hace sobre 3. Sí. ¿Está? Sí. Ahí está. Listo. Gracias. Y después, por las dudas, es la probabilidad acumulada de vuelta. Este va acá. Después haces esto más esto y va acá. Sí, Después se va haces sumando esto más esto. el anterior. Exacto. Vuelvo para atrás por las dudas. ¿Te acordás que acá lo que vos hacías era esto dividido esto? Sí. Bien, bueno, acá haces lo mismo. Lo vi ayer a la 1 y me quedé. quedé. No pasa nada, por favor. Gracias. Así que bueno, Sin, son todos tuyos. Entonces, veamos a ver el ejercicio cómo le fue. Vayan comparándolo, así vamos viendo. Bien. Bueno, el ejercicio, la idea era que pudieran hacer el ejercicio número 2. Como nosotros les dijimos, el ejercicio número 1 estaba ahí resuelto, así que también podían hacerlo y después compararlo también por si les había surgido alguna duda. El ejercicio 2 tenía que ver con las algas, ¿no? El experto lo que identificaba era diferentes tipos de alga. Dentro de lo que es el protocolo, ustedes siempre ya van a partir de una transcripción. Es como que la grabación del protocolo y la transcripción ya está. Lo que siempre van a tener que hacer es lo que es la codificación y la interpretación. Si ustedes leyeron el protocolo, acá lo que se dieron cuenta es que el experto iba viendo lo que encontraba en ese alga y a partir de eso deducía que podía ser o el alga coralina o el alga nostoc. O sea, había 2 estados que el experto había pasado en su razonamiento. Entonces, si pasamos a lo que era la codificación, ¿se acuerdan que la primera etapa tenía que ver con identificar conceptos, características, valores, relaciones y operadores? Si vamos a la línea por línea, así sería como la idea para ir analizando el protocolo, por un lado teníamos el alga, que era como el concepto que estábamos identificando. Podemos observar como una relación, porque me va a relacionar el alga con lo que yo ahora voy a encontrar en ese alga. Después teníamos ramas, que decía que eran ligeramente rígidas y que tenían tonos verdes y amarillos. Esto era como lo que nosotros habíamos visto, ¿no? Que si aquello que queremos identificar tiene a su vez características propias, entonces en realidad rama no podría ser una característica, sino que tendría que ser un concepto.
Entonces, tenemos ramas como concepto, ligeramente rígidas, acá hay como diferentes formas de hacerlo. Yo, por ejemplo, les puse ligeramente como valor y rígidas como característica. Alguien pudo haber pensado, bueno, yo directamente pongo como valor ligeramente rígidas y pongo una característica implícita, no sé, que fuera la rigidez. También está bien, o sea, no hay problema. Y después teníamos tonos, que el experto ya explícitamente de esa característica, tonos, y verdes y amarillos el valor. Cuando nosotros tenemos valores así, que parecen como dos valores, en realidad para el experto es uno solo, porque el experto lo que dice es, los tonos tienen que ser verdes y amarillos. Si yo pongo verdes por un lado y amarillos por el otro, puedo caer en un problema, que es que el alga sea toda verde y toda amarilla, pero no tenga los dos colores. Entonces, siempre cuando el experto lo da así, directamente ponemos un solo valor, tono verde y amarillo. Luego, ¿qué pasa con las ramas? Dice, sus ramas están formadas por pequeños filamentos que miden 3 milímetros de ancho. Ramas, bueno, ya sabíamos que era un concepto, están formadas, es una relación, y después tenemos el tema de los filamentos, que uno puede decir, bueno, a ver, yo pongo filamento como característica. ¿Por qué no puede ser filamento como característica? Porque tiene características propias. Por un lado es pequeño, o sea, va a tener un tamaño donde pequeño es su valor. Y por el otro lado tiene un ancho, que está acá explícito, ¿ven? Un ancho de 3 milímetros. Entonces voy a tener un ancho como característica y 3 milímetros el valor. Y que miden una relación, porque finalmente va relacionando el filamento con el ancho que va a tener. Luego dice, deduzco que se podría tratar de una cualidad del alga coralina. ¿Se acuerdan que deduzco que se podría tratar? Era una incertidumbre, que eso no está identificado acá, se identifica después. Por lo tanto, de una cualidad de él sería el operador. ¿Se acuerdan que el operador era el medio para pasar de un estado del problema a otro estado? Yo acá no sé de qué alga se trata y pasé a que era una alga coralina. Entonces ahí llegué a mi estado. ¿Se acuerdan que los estados uno los puede considerar o como conceptos o como valores, como uno quiera? Acá no están limitados, como a ustedes les parezca mejor en su resolución. Yo en general a los estados los pongo como conceptos, pero no quiere decir que ustedes pongan siempre los estados como conceptos. Si lo quieren poner como valores, no hay ningún problema. Sí, tienen que decidirse, o son conceptos o son valores, ¿sí? Luego dice, asimismo, dice, en esta planta podemos distinguir que sus paredes celulares son planas y contienen celulosa. El asimismo, ¿se acuerdan que era un metacomentario de subetapa? Entonces eso lo vamos a dejar para después. Dice, en esta planta, si uno se pone a ver en el protocolo, para el experto planta y alga sería como un sinónimo. Entonces planta lo vamos a poner como un concepto y luego sacaremos como sinónimos a las dos. Dice, podemos distinguir, sería una relación. Dice que sus paredes celulares son planas y contienen celulosa. Entonces acá pasa lo mismo, digo, bueno, a ver, si yo quiero identificar a las paredes celulares, ¿qué es lo que hago, no? ¿Cómo lo pienso? Y digo, bueno, a ver, las paredes celulares por un lado tienen una forma, podríamos decir, que es que son planas. Y por el otro lado tienen algo que es celulosa. Entonces, una manera que podemos poner es las paredes celulares como concepto, esto tiene que ser así porque tiene características propias, plana como valor y celulosa como valor. Contienen yo lo puse como una relación, porque después voy a poner una característica implícita del contenido de la celulosa. Si alguno dice, bueno, yo a contienen lo consideré como una característica y puse paredes celulares, contienen celulosa, también no hay ningún problema. También lo pueden considerar como contienen como su característica y celulosa el valor. Luego, ¿qué dice? Concluimos que se trata del alga Nostoc, o sea que ahí volví a llegar a un estado. Por lo tanto, el concluimos que se trata de él sería el operador. Y alga Nostoc, bueno, como yo consideré a la otra alga como concepto, acá es un concepto. Una vez que nosotros tenemos esto, ¿se acuerdan que armábamos esta tabla de conceptos, características y valores?
Dentro de la tabla vamos a tener entonces como conceptos a alga, como conceptos a planta, que después van a ser sinónimos, a las ramas, por ejemplo, acá yo puse rígidas ligeramente, como les dije hace un ratito, el que puso acá ligeramente rígidas como valor y rigidez como una característica implícita también está bien. Tonos, verdes y amarillos. Después tenemos los filamentos, que tienen un tamaño que es pequeño y un ancho. Después tenemos las paredes celulares, con una forma que es planas, y yo le puse el contenido celulosa, pero acá, como yo les decía, si alguno puso acá contienen, no habría tampoco ningún problema, y alga nostoc. Teniendo esto, o sea, teniendo estos conceptos ahora ya relacionados con sus características y valores, para poder terminar esta primera subetapa, solo nos faltaban las relaciones implícitas. Entonces, ven que yo puedo formar que el alga es un tipo de alga coralina y es un tipo de alga nostoc, si había puesto a los estados como conceptos. Si ustedes pusieron los estados como valores, esta relación no iba a estar. Y después podemos poner que el alga tiene ramas, que esas ramas están formadas por filamentos y que el alga tiene paredes celulares. De esa manera lo que hacemos es relacionar todos los conceptos que tenemos en el protocolo. Teniendo esta primera parte, ustedes ya pueden pasar a la segunda subetapa, que era la identificación de la búsqueda. Que se acuerdan que acá no armábamos un árbol de búsqueda, o sea, ¿por qué? Porque los estados, no hay estados que se van dependiendo unos de otros, simplemente vamos a decir cuáles son los estados por los que pasa el experto, cuáles son los operadores que se utilizan para pasar esos estados y cuáles son las condiciones. Entonces sabemos que el objetivo es el tipo de alga. Ustedes el objetivo siempre lo van a tener en el protocolo, ¿no? Siempre les va a decir, bueno, esto es una transcripción donde el experto reconoce ciertas cosas. Por ejemplo, acá reconocía tipos de alga. Entonces ustedes tienen este objetivo. Pasan por estos dos operadores que los habían identificado antes. Y a partir de eso teníamos el alga coralina y el alga nostoc. Una vez que nosotros tenemos esto, es como que tenemos que volver a leer la transcripción para saber cuáles son, digamos, las condiciones que el experto tuvo en cuenta para llegar, ¿sí?, a cada uno de estos estados. Entonces acá teníamos las ramas ligeramente rígidas, los tonos verdes y amarillos, los filamentos, que eran pequeños y que tenían un ancho, y para el alga nostoc teníamos las paredes celulares que eran planas y que contenían celulosa. ¿Sí? Una vez que nosotros teníamos esto, por último lo que identificaban eran los sinónimos, metacomentarios e incertidumbres. En realidad esto es como que ustedes ya lo fueron viendo, ahora digamos llega el momento de formalizar. Entonces tenemos sinónimos, alga y planta, los metacomentarios, que era asimismo acá en la línea 12, que era de subetapa, y la incertidumbre, que era deduzco que se podría tratar. Una vez que teníamos esto, pasábamos a lo que era la interpretación. En este caso nos habían quedado dos reglas, y se acuerdan que para armar estas reglas utilizábamos la tabla de concepto, característica, valor, por un lado, para armar cada una de estas condiciones, el concepto, punto característica igual a valor, y estas condiciones tenían que ver con la identificación de la búsqueda, ¿sí? Y a partir de eso armábamos las dos reglas. Bueno, no sé cómo les quedó. Si tienen alguna duda. Si les quedó así, si hay algo que les quedó distinto. Muy parecido, dice Laura. Chan, chan, chan. ¿Qué significará muy parecido? ¿Hay alguna duda? Muy similar. Bien, bien, bien. Bueno, quiere decir que vienen practicando.
Parece que sí. Esos son mis chicos. Perfecto. Bueno, Bueno, la idea sería que ustedes ya, digamos, practiquen, ¿no? Todo lo que es análisis de protocolos, ya tienen las guías para practicar. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, nos van preguntando, nos quedamos un ratito más, no hay problema. Vayan viendo ustedes. Como siempre Flor les dice, capaz que acá lo que les conviene es en los grupos que ustedes tienen, ir haciéndolos, comparándolos. De esa manera también se van sacando como las dudas, y cuando ya llegan a un momento que no saben qué ir haciendo, nos preguntan sin problema, ¿sí? Pero la guía ya la tienen como para que ustedes la y puedan cualquier hacer. cosa tenemos más ejercicios. Eso quédense tranquilos, siempre tenemos más. Eso no es el problema. ¿Listo? Así que bueno, Bien, algo que yo, perdón, ¿no? Que les quiero sí, preguntar. Vieron que ustedes ya estuvieron mandando sus TPs, sus trabajos prácticos. Re bien, porque solamente hoy es la entrega, recuerden que hoy es la entrega y solamente creo que falta uno o dos grupos, así que estamos perfectos. Pero tengo 4 chicos que no están en grupos. Y yo quería preguntarles si hay alguno que está en el grupo y yo no tengo la conformación. ¿Por qué? Porque al no estar en grupo, ellos después no van a poder rendir, digamos, el parcial, y, y yo los tengo como que están en el sistema. A ver si alguno los conoce por las dudas. Cristian Barnaspol, Emma García da Cruz, Juan Manuel Monbiela y Esteban Salinas. ¿Los conocen? ¿Saben si empezaron a cursar y después dejaron? ¿O algo? ¿O no los conocen? Yo conozco al último y sé que no la está cursando. Se anotó por las dudas, pero al final por los tiempos no iba a poder. Al menos Perfecto. la última vez. Ok. Bien. Perfecto. Listo. No, entonces nos quedamos tranquilas, porque si no ellos no iban a poder, al no estar haciendo trabajo práctico con ninguno de ustedes, no va a poder rendir el parcial. Eso es lo que nos preocupaba. Pero bueno, capaz que se pasó esto, se anotaron y no la pudieron cursar. Bien, buenísimo entonces. Bueno, entonces, aquellos grupos que les falta mandar la entrega, recuerden que durante el día de hoy lo pueden hacer sin ningún problema. Para la clase que viene, les vamos a pedir, vieron que así como nosotros vimos análisis de protocolos, vamos a ver otro método para obtener conocimiento, que justo es un método que Florencia estuvo hablando hoy, que es el método de emparrillado. Entonces, bueno, la idea es que vean los videos correspondientes a emparrillado, ¿sí? Así que en un ratito ya les mandamos el mail y les decimos los videos para ver, así para la próxima, para el sábado que viene, repasamos emparrillado. Buenísimo, entonces. Bueno, Buenísimo. listo, Nos vemos Muchas gracias. entonces. Nos vemos. listo, nos vemos, Hasta hasta luego. luego. Chao, hasta luego. Nos vemos. Chao, hasta luego. Chao chicos, hasta Buen fin de luego. semana.